Núcleo Comunicación del Sureste presenta Monitoreo. Seriedad, veracidad, entrevistas, sondeos, un enlace con las autoridades. Monitoreo. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Monitoreo. Para mí es un sábado muy especial, de estas pocas ocasiones donde puedo decir que realmente me acompaña hoy una amiga, una maestra, también una compañera, una colega, y que tengo mucho gusto de tenerla aquí conmigo en el estudio. Ella es la maestra, la doctora Maritoña Quirarte Rodríguez. Muy buenos días. Muy buenos días, Argelia. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a platicar de un tema que no solo es personal, es algo que llevas en el corazón, se puede decir, lo tienes todos los días en tu hogar con profunda alegría, con un ángel, como tú dices, pero también va en el marco de una conmemoración muy importante que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra justamente la semana que viene. Pero para quienes todavía no tienen el honor de conocer un poco de todo lo que has realizado a través de todos estos años, para que nos platiques un poco primero de tu angelito, que es el que te impulsa a todo este activismo que has llevado a través de ya más de 20 años. Sí, efectivamente. Bueno, pues no soy Maritoña, soy la mamá de Luis Roberto. Él tiene 26 años ya. Luis Roberto tiene discapacidad múltiple. Trato de explicarlo, no son los términos, pero trato de explicarlo de esta manera, pues a lo mejor para que comprendan un poquito la situación, ¿no? Entonces, Luis Roberto tiene 26 años, discapacidad múltiple, es decir, Luis Roberto es un bebé de 8 meses en su cabecita con un cuerpo de 26 años ya, con bigote, con barba, un joven, al que hay que darle de comer, al que hay que cambiarle pañal porque usa pañal, no habla, bueno, 3, 4 palabras, la más importante para él, mamá, ¿verdad? Y agua, dame más, en lo que refiere a la cuestión de la comida. No camina. Entonces, pues imagínate que la lucha diaria es atender a un bebé en un cuerpo grandote, en tamaño casi como el mío, solo que más delgado, ¿verdad? Entonces, a partir de que nace Luis, primero pues llega la confusión, el duelo, los por qué, para qué y todo ese tipo de situaciones que enfrentan las familias que tienen algún integrante con discapacidad, sobre todo cuando es de nacimiento, ¿verdad? Y pues de ahí surge el impulso, la motivación por ayudar a las personas que se encontraban no en la misma situación, porque ningún caso es igual, pero sí en situaciones parecidas o en común. Una parte que igual se ve y se habla un poco más en estos tiempos recientes es también, y te platicaba un poco ayer, el tema de las personas cuidadoras, que tuvimos la semana pasada la oportunidad de platicar con Belinda de la Secretaría de Inclusión, que se está tratando también de visibilizar a este sector. Y en tu opinión, ¿tú consideras que se pudieran conjuntar el Día de las Personas con Discapacidad un poco también con esta parte de las personas cuidadoras, que en muchas ocasiones, por varias cuestiones que comúnmente suelen ser las económicas, no tienen personas de 24 horas para poder cuidar? Hay quienes tienen un apoyo, como lo has tenido igual a lo largo del tiempo, porque tú eres una mamá además que trabaja. Claro. Entonces, ser mamá y ser sustento implica también tener el respaldo de la familia, inclusive el respaldo de una persona que te ayude con Luisro. Pero de manera personal, al ser mamá y al ser cuidadora, también, ¿qué otro significado toma para ti este día? Uy, mira, tocar el tema de cuidadora es tan complejo porque creo que
si la lucha para visibilizar a las personas con discapacidad es de muchos años, de muchas décadas, se han enfrentado diversas situaciones, ¿no? De entrada, primero de cómo fueron los inicios cuando se empezó a visibilizar. Imagínate, ¿dónde quedamos los cuidadores? Porque, bueno, también hay hombres, ¿verdad? Es un tema muy complejo porque creo que es a los que menos se nos toma en cuenta. Mira, Luis cumple 27 años en enero. Imagínate, de alguna manera fui una mamá muy joven. Él va a cumplir 27, yo tengo 49 años, entonces fui una mamá joven, con las fuerzas, con el impulso, con todo lo que tú quieras ver, ¿no? De esa edad en la que tienes, sobre todo físicamente, esas ganas de hacer, ¿no? Conozco, en este caminar, conozco gente que pues decide tener o por diferentes circunstancias tiene hijos y ya es gente grande, ¿no? Ya son mamás, vaya, grandes. Entonces no es lo mismo tener un hijo a los 22 años que a los 40 o a veces hasta un poquito más. Primero nos vamos por la cuestión física. Obviamente a esta edad pues para mí es muy complicado ya porque pues yo cargo a Luis, cargo la silla de ruedas, cargo a Luis y no sé, no quiero pensar porque a veces es lo que evito, trato de no mortificarme, de no pensar lo que no ha llegado, ¿no? Pero te imaginas en 10 años yo, una mujer de 60 cargando a un muchacho, a un joven de 30 y tantos años y silla de ruedas, él, o sea, te pongo a pensar en ese pedacito, ¿no? En esa parte que pues no ha ocurrido, que no descartamos. Pero bueno, mi situación, soy mamá de 24 horas, obviamente, me toca cuidarla, 8 horas estoy fuera de mi casa y el resto me toca cuidar a Luis, ¿no? Cambiarle el pañal, darle de cenar, de comer, bañarle, lo que haya que hacer con él. Afortunadamente para mí, tengo un salario que no es un salario elevado, pero es un salario que me permite pagar a alguien para que yo pueda salir a trabajar y pues es una ayuda. De lo contrario, yo no podría. Si tuviera un salario menor, o le pago a la persona, o sea, nada más trabajaría yo para pagarle a una persona para que esté en mi casa, ¿no? Y hoy sí que los gastos de la casa, la alimentación y todo lo que conlleva. Estoy en una situación de alguna manera privilegiada, siempre lo he dicho, y trato de ponerme en los zapatos de las otras personas, porque pues no todos no tienen o la preparación académica para buscar una mejor oportunidad laboral, no tienen una mamá, un hermano, un papá, una comadre, alguien que les apoye, que no solo es la familia, a veces el círculo cercano, las amistades también juegan un papel importante en la familia que tiene algún integrante con discapacidad, obviamente en ese apoyo. Yo a veces me ha pasado que estoy trabajando y me llega un mensaje y me dice Jade, que es la persona que me apoya cuidando a Luis, doña Mari, no llego porque se enfermó mi mamá o me surgió y entonces imagínate en qué situación me pones, porque pues Luis no puede hacer nada por él, ¿no? Está o en una silla o está en su cama, o sea, en una situación en la que depende absolutamente y más todavía que una persona, ¿no? De una persona. Entonces ese día se complica bastante, pero afortunadamente siempre hay una solución a esto y también debo reconocer que he tenido la oportunidad de trabajar con gente muy sensible,
que entiende mi situación y que sabe que a veces es una emergencia, que tengo que salir del trabajo o que debo salir y regresar y me ha pasado, ¿no? Pero no todos estamos en la misma situación. Entonces, si quisiéramos valorar, hay efectivamente un día, ahí se conmemora, hay un día, pero pues pasa así como si nada. Hasta donde yo sé, ni siquiera pues no se hacen actividades ni siquiera de sensibilización, o sea, no es tener o ver a la persona como que ay, pobrecita, no está dedicada al cuidado, o mira, tiene un hijo así. No, es visibilizar, es con las actividades que tú quieras realizar, pero es hacer de alguna manera conciencia en que también desafortunadamente esto va en incremento. Los tiempos van cambiando, no es lo mismo hace 40, 50 años cuando pues también la edad de los mexicanos no llegaba a los, o no era tan común ver tanta gente adulta mayor, y obviamente a lo mejor transcurre tu vida tan normal, pero llega una enfermedad crónica, llega pues la edad, vienen los achaques propios, ¿no? ¿Y quién se hace cargo? Del papá, de la mamá, del hermano. Pues siempre es la familia, pero si en esa familia encuentras personas de la misma edad o cercana, entonces ahí también te metes en un problema, ¿no? Fíjate que a lo largo de pues 12, 13 años recorrí el estado, todos los municipios como parte de la red estatal de padres de hijos con discapacidad. Tuve la oportunidad de conocer a muchísima gente en todos los municipios, familias con algún integrante con discapacidad, sobre todo papás, ¿no? Porque en algún tiempo me dedicaba a dar talleres, pláticas, pues obviamente sensibilizando, y en ese tiempo la tarea principal era pues impulsar a los papás a no quedarse en casa, a no dejar guardados, porque, bueno, mi palabra, ¿no? Guardados hasta hace algunos años, y ahorita hay uno que otro caso todavía de que pues se quedaban con el niño, el joven con discapacidad en casa, no lo incluían en nada, en escuela, en ninguna actividad, y ahí estaba. Entonces, esa era parte de empoderarlos con información, de hacerlos que salieran, que buscaran ayuda, que esa red fuera ayuda y que nos pudiéramos apoyar. Entonces, conocí casos que yo decía, bueno, mi problema o mi situación es pequeñita al lado de la situación en la que se encuentran otras familias, jóvenes que convulsionaban, por ejemplo, que eran, tenían que tomar medicamentos. Recuerdo una joven de Champotón, eran más de 10 entre jarabes, pastillas y todo lo que tomaba diario, entonces el costo económico. Y si regreso al tema de cuidadores, salgo a trabajar y ¿quién se queda a cargo de mi hijo o de quien tenga yo en casa con discapacidad? Entonces, pues sí se tiene que hacer mucho. Yo creo que es un tema que no es un tema nuevo, es un tema que hay que retomar y buscar la manera de que sea visible, de que logremos sobre todo tener empatía con estas personas que muchas veces no hay. En esas pláticas me decían los papás, o voy a la plática, algunos papás, pero voy consciente de que ese día no me lo van a pagar. Es un día, un ingreso menos en casa, y sé que también la plática me va a ayudar porque me va a orientar, porque no sé con quién ir, a lo mejor para una consulta, no sé a quién recurrir, no sé quién me pueda orientar. Y pues había muchas familias que tenían ese conocimiento y que tendían la mano, pero pues había la situación económica. Y si a esto le sumas entre los cuidadores, que bueno, o trabajo o cuido, pero además el único ingreso que hay en casa es mío, lo complejo que puede ser.
Con dos cosas que mencionaste en tu intervención, vamos a ir a la pausa y las vamos a retomar cuando regresemos, que es el tema de personas que ponerte en los zapatos de otras personas, y vamos a hablar un poco de un padrón, si existe o no, que has tenido la oportunidad de conocer, como dices, el municipio, conocer historias, las situaciones muchísimo más complejas, a lo mejor de la que tú te encuentras, que están viviendo otras personas, y también de esta parte, como tú dices, de guardarlos, de encerrarlos, sobre a lo que hoy las personas con discapacidad tienen acceso, inclusive hablando no solo de infraestructura, de poder subir una rampa, de contar a lo mejor con estos señalamientos especiales en las baquetas, sino también que cuenten un lugar donde puedan ir también, tener un poco de desarrollo, tener un poco de convivencia social, que son los conocidos centros de atención múltiple aquí en el estado, pero también qué es lo que falta por hacer por estas personas. Vamos a una pausa y regresamos. En un momento regresamos a Monitoreo, en Núcleo Comunicación del Sureste. Continuamos con Monitoreo, en Núcleo Comunicación del Sureste. Gracias por continuar el monitoreo. Estamos platicando con Maritoña, la mamá de Luisro. Y antes de ir a la pausa, comentábamos que ahorita vamos a platicar sobre dos temas muy importantes, que es el tema de que no existe, y es algo que venimos platicando no de ahorita, de hace muchísimos años, el tema de contar con un patrón que sea realmente confiable, que tenga las cifras reales, que tenga también una clasificación como corresponde en el tema de las discapacidades, y también algo que mencionabas en la entrevista, de estas personas que por un desconocimiento o por un miedo social, por estigmas, por ser señalados, guardan a sus familiares también, porque a manera personal, en Peto, en una comunidad de Mérida, Yucatán, hubo un caso que hoy, ya con los años, veo que fue lo que realmente sucedió, que mi familia, por este tema de la falta de educación, porque crecí en una familia que pocas fueron a la escuela, por no decir que no tiene muchos años que realmente salió alguien de la familia que fue a la escuela, una persona con síndrome de Down vivió encerrada como si fuera realmente algo extraño, y eran personas que le metían la comida al cuarto, que nunca vio la luz las personas hasta el día que falleció, cerca de sus 50 años, y pues son situaciones que por falta de conocimiento y por el miedo de lo que era una discapacidad de hace 50, 60 años, pues las personas no hacían. Pero en este tema de visibilizar, de recorrer, del activismo, ¿qué es lo que falta en tema de activismo? Porque no tener un padrón no te permite saber qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, porque políticas públicas generales no aplican para todos. Ok, bueno, de entrada los tiempos van cambiando, afortunadamente. Mira, son 26 años y medio que nació Luis, ¿no? Casi 27, bueno, ya andamos casi en los 27. Es una trayectoria, efectivamente, no solo dentro de casa, de vivirlo. A mí me tocó salir de mi casa, me tocó salir a tocar puertas, y todavía lo sigo haciendo cuando se presenta pues alguna necesidad, que hay gente que me conoce y que recurre a mí, ¿no? Porque sabe que conozco gente en dependencias que pueden apoyar en cuestión de algún aparato, de algún medicamento, de diferentes situaciones que se presentan. Me tocó ser representante estatal de una red de padres de hijos con discapacidad. Hoy sí que teníamos presencia en todos los municipios, y era un trabajo que se hacía en conjunto con la Secretaría de Educación. Estábamos vinculados obviamente con diferentes instituciones, porque también había una red laboral en la que se le daba o se buscaban los espacios, se daba la capacitación y la inclusión. También por poco tiempo me tocó ser representante de Campeche en el Consejo Nacional de Discapacidad, en el CONADIS.
En el 2012, si bien recuerdo, 2012, 2013, por ahí, se presentó una iniciativa en el Congreso del Estado. La manejaron como una iniciativa ciudadana porque obviamente era una iniciativa que tuve la oportunidad de presentarle a 2 amigos que eran diputados en su momento. Me pidieron hoy sí que el permiso para retomarla. Pues se dio lectura, se hizo el trámite que se tenía que hacer, pero pues ahí quedó, ¿no? Y aparte de eso, pues bueno, he tenido la oportunidad también de que desde mi trinchera, los medios de comunicación, que tengo más de 20 años trabajando en ellos, pues he tenido la oportunidad también y cada que puedo toco el tema porque, bueno, yo lo vivo, conozco tanta gente que la vive. Luis acudió a 2 CAM, a 2 centros de atención múltiple, por la edad, por las circunstancias, porque también yo como mamá consciente hasta dónde sí podía llegar Luis. En los CAM llegan a cierta edad, van cruzando primaria, secundaria, hasta que llegan a los talleres. Son talleres de costura, talleres de panadería, de carpintería, de repostería, diferentes. Cada CAM tiene diferentes talleres. Y un joven como Luis, que es un niño, porque él todavía es agarrar un juguete, la botella, lo que se encuentre a la mano se lo lleva a la boca, pues no podía estar en ningún taller. Estuvo en el taller de costura, pero obviamente Luis estaba, pues, ahí estaba más que nada viendo lo que hacían sus compañeros, porque yo entiendo la situación también. Era una maestra con 8 jovencitos, 9 jovencitos con diferentes discapacidades y atenderlos ella a todos, lo complejo. Algunos pues podían hacer cosas por sí solos, ¿no? Pero ya era dedicarte a Luis o a los demás. Y Luis, estoy consciente que ni iba a costurar, ni iba a tejer, ni iba a armar una pulsera, porque lo conozco, porque sé, o sea, el ser su mamá no me ciega también a ver sus capacidades, no solo las limitaciones, también las capacidades. Entonces, pues bueno, ahí voy conociendo, voy viendo a través de todo este tiempo, son experiencias. Llega un momento en que digo, Luis, entiendo que ya no puedes seguir en la escuela porque no podía estar en ningún taller, ¿no? O sea, regresamos a casa, tratamos de que Luis de alguna manera pues conviva con la familia, o sea, con la familia externa, es decir, mi mamá, mis hermanos, los amigos, la gente que llega a casa y también con los que salimos y compartimos, ¿no? Pero pues después de una trayectoria bien larga, porque fueron años de ir a centro de rehabilitación, de ir al CAM, de ir a una escuela regular, que en algún momento de nuestra vida yo salía de un lado y me iba a otro y así andaba y digo, y gracias a Dios siempre tuve la oportunidad de trabajar de tarde, noche, hasta muy tarde, porque la mañana era exclusivamente de Luis. Hubo un momento que me iba hasta Xelchacán a llevarlo a equinoterapia y bueno, toda esa lucha que bueno, que a lo mejor haya quienes todavía ha sido un poco más difícil. Visibilizando la situación, conozco hasta que sí y hasta que no. Bueno, regresando al tema de las políticas públicas. A partir de que entra el presidente López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, pues se crea este programa de pensión, de apoyo a las personas con discapacidad, que llegaba hasta cierta edad, si no me equivoco, hasta los 30. Después creo se fue ampliando y en el estado me parece que se aplica a todas las personas con discapacidad, porque además hay un apoyo de gobierno del estado. Efectivamente, se requiere un padrón. Yo hice la propuesta en algún momento de que se trabajara en conjunto la dependencia federal con la cuestión estatal, porque sí, sabemos que llegan los apoyos a estas personas,
que gracias a Dios es un apoyo muy grande. Cuando se vive con discapacidad no hay dinero que alcance muchas veces por medicamentos, terapias, por todo lo que se requiere. Pero específicamente en el estado no hay un padrón. Sería importante no solo números, un padrón con nombres, con saber que yo conozca que son 100 personas, por ejemplo, con discapacidad visual, son 1000 que tienen discapacidad motriz y que requieren la silla de ruedas. Es decir, ¿por qué es tan importante? Obviamente, pues porque de ahí dependen los programas, ¿no? El impacto o a quiénes pueden impactar. Hay algo que aplaudo entre las situaciones que se presentan últimamente, es el transporte público. Para quienes no saben o no se han dado cuenta, me subí, tengo automóvil, pero pues me di a la tarea porque a lo mejor en algún momento yo necesite de él y necesite mover a Luis. Me subí a un coche, efectivamente tiene las líneas táctiles que les dicen, algo así se llama, que son para guiar los bastones. Hay un lugar reservado con sillas que se doblan, obviamente. ¿Por qué? Porque ahí se acomodan las sillas de ruedas cuando se necesita, cuando no. Ese es un espacio que tiene ciertas características para personas con discapacidad. Pero además, lo más importante que yo le destacaría a esos camiones, la rampa. Tiene rampa. Yo puedo subirme con Luis porque tiene rampa, porque subo a Luis directamente con la silla de ruedas. Ese es un avance muy importante y te voy a decir por qué. Porque si yo me paro en una esquina con Luis, porque no tengo automóvil en ese momento, y me paro en una esquina a hacerle la parada a un taxi, no se va a detener. Y no lo digo yo, lo dicen muchas personas que viven esta situación, que es una situación real, que incluso nosotros que hemos tendido esas redes, a cuántas personas no me tocó a mí darle el aventón porque no se detienen los taxis cuando ven una silla de ruedas. Porque obviamente hay taxis que tienen la cajuela muy pequeña o por lo que tú quieras, pero no se detienen. Esa es una realidad. Ese es ponerse en los zapatos, esa es la empatía que no tenemos, que soy prestador de un servicio y le niego el servicio a una persona que también lo necesita. Entonces, yo sí destaco esa parte de la importancia de que podamos contar con un transporte efectivamente que me pueda llevar a mí, a Luis, no a mí, a Luis prácticamente, al lugar donde yo necesito. Ese es un punto en el que yo creo que pues no se ha hecho mucho énfasis porque desafortunadamente somos una minoría, si lo podemos decir así. El porcentaje de población en silla de ruedas en el estado no es a lo mejor el alarmante como para que todos los ojos estén puestos en él, pero sí de ahí la importancia de que exista un padrón, de que no solo sean números, de que sea un padrón a lo mejor con nombres, pero sobre todo con las discapacidades específicas, porque así sé que son 1000 personas las que necesitan una silla de ruedas o que son 100 los que necesitan un bastón. De ahí la importancia de que que todos los gobiernos trabajaran con un padrón para dirigir exactamente los programas que se requieren. Para finalizar, y creo que la pregunta más importante también de todo lo que pudimos platicar el día de hoy, el mensaje tanto a la sociedad como a las autoridades en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Ay, mira, pues más que nada, yo creo que el mensaje y en lo que hemos insistido, yo creo que todas las personas que vivimos la discapacidad muy de cerca, esa empatía, no ponerte en sus zapatos porque no es así, pero sí yo creo que es una empatía con respeto, es ver a alguien en la calle que está cruzando. Actualmente ya ves a varias personas con discapacidad visual que
que no dependen de alguien más, que andan con un bastón y que se mueven por muchos lugares, sobre todo en el centro de la ciudad, y ves a la gente y que va manejando un auto, que va conduciendo y ve que esta persona va a cruzar y no se detienen. O sea, no tienen, es un ejemplo a lo mejor tan vago, ¿no? De lo que somos como sociedad, que no tenemos esa empatía, que a esta gente le cuesta el doble, el triple hacer lo que por lo general hacemos los demás. En mi caso no tengo la discapacidad, pero mis días son difíciles, son complicados porque me tengo que levantar, tengo que mover a un joven, porque hay que alimentarlo, porque hay que adivinar con Luis. Hay un lenguaje que tenemos las mamás con los hijos, con todos los hijos, pero en este caso lo desarrollamos aún más. Y con Luis hay un lenguaje de miradas, de sonidos, de un apretón de mano o de tocarse alguna parte del cuerpo, porque él no me puede decir, mamá, me duele la cabeza o me duele la pierna no me puede expresar con palabras lo que siente. Entonces, si nuestros días son difíciles, un poco complicados ahí y pues la gente no tiene esa empatía, todavía nos las hace un poquito más difícil. Entonces, más que nada, el llamado a la sociedad es no ver a las personas con discapacidad un día del año. Es tratar de visibilizarlas los 365 días del año, aportar con respeto sobre todo, con inclusión también, porque la discriminación es permanente, y no solo a las personas con discapacidad, también a la familia y a quienes no los emplean porque tienen un hijo o un hermano con discapacidad o algún integrante con discapacidad en la familia. Entonces, la importancia de una fecha, sí, pero una fecha que debe de quedar pues grabada en todos y que debe de extenderse a todo el año, de ser sensibles, de ser empáticos a quienes tienen dificultades por alguna discapacidad, respetando el cajón de estacionamiento, respetando una rampa, respetando el paso. Hay muchas formas de ser empáticos, hay muchas formas de apoyarles, y no necesariamente es una cuestión material. Entonces es eso, es ser empáticos. Yo creo que más que nada lo que pedimos todas las personas que tenemos alguna situación, ya sea viviendo o padeciendo la discapacidad. Correcto. Muchas gracias por acompañarnos en Monitoreo, Maritoña. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en Monitoreo. Yo soy Argila Llanes y nos vemos el próximo sábado. El sentir ciudadano ahora tiene respuesta. Monitoreo. Escúchanos el próximo sábado a través de Núcleo Comunicación del Sureste.